quiero hablar hoy otra vez, quiero hablar hoy otra vez sobre la posmodernidad. Uno de los mejores autores en definir la posmodernidad es Lyotard. No sé cómo se pronuncie, ni siquiera sé dónde es. Podría ser belga, podría ser francés, podría ser suizo. Pero él afirma que todo es tan particular que no hay metarrelato. Y él no es el grande. Precisamente la posmodernidad es algo así como un feto, algo no nacido. Cuestión de definición quizá, pero volvemos a los particularismos, a las particularidades. Es como un feto ahí dejado en medio de algún lugar donde se transita en realidad un pasillo, una calle, una casa, etcétera. Y se espera que saquemos conclusiones de ello. Y las sacamos todo el tiempo, pero no ponemos nombres. No es como cuando hablamos de que Platón hizo y dijo, y luego importa Aristóteles. O entonces pasa que en la Edad Media importa San Agustín y luego Santo Tomás, sus simultáneos, pero sino que en la posmodernidad no queda muy claro quién empezó con la posmodernidad ni por qué le debemos este nombre a, etcétera. O sea, la posmodernidad, similar a la deconstrucción, es uno de estos conceptos que no se explican, sino que la verdad esencialmente se viven. Por suena, suena tan amandapio el asunto, ¿no? Suena pues estúpido, ¿no? Es como decir esto no se define, es una experiencia, no sabes cómo es hasta que lo vives, o sea, suena igual de estúpido. Pero bueno, eso, o sea, pasa eso, y precisamente quiero explicarlo más. Es algo que yo no entendía tan explícitamente hasta ahora, y bueno, eso, ¿no? Y la posmodernidad es la muerte de los metarrelatos. Escribí hace poco en mi universidad hay una revista que se llama DSI Science, es un juego de palabras entre, bueno, no sé por qué lo explican siempre, porque creo que es entendible, ¿no? De la gente que pregunta por qué se llama así, gente que no sabe, o no tiene sentido del humor, o no sabe leer. Pero bueno, DSI Science, ¿no? Porque DSI es la división de ciencias e ingenierías. Y en una edición reciente, esta se llamó, fue la cuarta, creo, la cuarta entrega de la revista y la cuarta edición actual, y se llamó Sapere Aude en el ojo de la razón, creo. Y hablaba sobre el pensamiento crítico y precisamente, en fin, o sea, invito también a... Odio la palabra invito. Suena como una señora que te invita a que vayas a rezar el rosario. No suena muy divertido, pero prometo que esta edición creo que es muy buena. En general la revista es buena y voy a dejar en la descripción un PDF de la revista. Es gratuito, etcétera. Y trataba sobre el pensamiento crítico, que creo que se sobreentiende actualmente qué es eso. Pero precisamente no creo que se sobreentienda, no se hace tan explícito, y entonces yo justo escribí un ensayo ahí, lo cual es maravilloso, por cierto, porque la revista es, pues en realidad científica, concreta, etcétera. Precisamente maneja un relato que es el científico, y yo ahí escribo sobre que considero que es el pensamiento crítico y le doy la vuelta, porque para mí el pensamiento crítico no es solo la crítica, etcétera, sino es la crítica entendida más desde una perspectiva todavía más escéptica. Doy como una doble vuelta, o sea, el pensamiento crítico aparentemente es, le doy la vuelta una vez a la cosa y me pregunto por qué. Pero creo que incluso hay que ser escépticos del por qué nos estamos preguntando las cosas de esta forma. O sea, ¿por qué de esta forma y en este esquema y no de otro? No de otra forma, no de otro esquema. Y más que para ser comercial, de nuevo, creo que quedó muy bien esa edición. Lo quiero conectar con el asunto de que precisamente en la época moderna, previa a la posmoderna, que es la contemporánea, empezamos como humanidad, al menos en Occidente, a creer, pero en realidad como humanidad, a creer en la ciencia. Y es la ciencia, o sea, antes tal vez eran las ciencias donde... bueno, ese es un correlato extraño porque... Pero antes pensábamos, como sociedad, digamos, que cualquier materia con un sistema construido de creencias
donde, por ejemplo, la psicología o la sociología o la arquitectura, todas estas cosas eran ciencias en plural, pero después se formaliza el método científico, entre ellos quien lo formaliza y explicita más es Francis Bacon, pero después pues hay otros mucho mejores como Karl Popper, etcétera. No sé si mejores, pero me gusta más lo que plantea y cómo lo plantea. Y en general el mundo se vuelve científico, lo cual trae consigo la muerte de Dios. O sea, precisamente las metanarrativas mueren, porque empezamos a pensar que las cosas, más bien tenemos acceso a las cosas, al conocimiento, con el análisis, el pensamiento, etcétera. No nos hacen falta creencias, metacreencias. Precisamente hay 3 metacreencias que se aniquilan con este paso de la modernidad a la posmodernidad. La posmodernidad, en palabras de Darius Steinschreiber, un gran filósofo divulgador, cuyo link también dejaré en la descripción, dice que la posmodernidad es una de estas cosas que, o es la cosa que no ha llegado y que tal vez nunca está por llegar, es el porvenir tal vez derridiano, pero precisamente la posmodernidad es algo así como una época de transición, pero al mismo tiempo se experimenta, o sea, no es una transición como, o sea, es temporal, sí, pero lleva ocurriendo. O sea, tan temporal no es, pero definitivamente es algo así como un puente. O sea, no es un estadio final, eso es lo interesante. Y los 3 mayores metarrelatos que había eran el sujeto, el camino y algo así como el monstruo. Y esto es en cualquier historia, ficticia o no. O sea, alguien quiere algo, entonces tiene un camino, pero también hay antagonismos. Interesantemente, en nuestra actual construcción del universo simbólico actual, etcétera, todas estas cosas las tenemos. O sea, tenemos la amenaza, el monstruo, por ejemplo, la crisis ecológica, la crisis económica, la crisis de salud del estilo COVID. Igual que en Juego de Tronos, donde todos tienen que aliarse al final porque llegan los caminantes blancos, precisamente lo mismo, pero metáfora, metonimia, por supuesto, pero el mal existe, o sea, posmodernamente hablando, aunque seamos posmodernos, actualmente volvemos cada vez más a este metarrelato de la maldad. Sin embargo, no hay así como que un héroe definido, y ni sabemos qué es la figura del héroe, ni qué presupone, etcétera, y el camino tampoco queda muy claro. Pero estos 3 antes estaban todavía más definidos, y sabíamos, por ejemplo, que el héroe era el que, por ejemplo, era cristiano, y que el camino, por ejemplo, era la castidad, y que precisamente la amenaza o el monstruo era el pecado. Entonces, estábamos en un metarrelato sanagustiniano, ¿no? Pero esto deja de existir así. Y empezamos a dejar de pensar en metarrelatos y matamos a todas estas cosas, al sujeto, al camino, a la amenaza, al monstruo. Y esto, según esto, con lógica, ciencia, etcétera. Como dice Ben Shapiro, también es un interesante comunicador, lo voy a dejar también en la descripción, con Facts and Logic, ¿no? O sea, pero precisamente la ciencia presupone un metarrelato. O sea, la ciencia actual, aunque su método sea negar la hipótesis hasta que la hipótesis se sostenga por sí sola, aunque yo le lance un montón de contraevidencias aparentes, si no se rompe la hipótesis, si no hay contradicción, la hipótesis es real. Así opera actualmente el método científico, con la mayor posibilidad de negación. Se intenta negar algo lo más que se pueda, y si no se puede, pues es verdad. Pero este concepto de verdad, o tendiendo a la verdad, eso es un metarrelato, es similar a la idea de que hay algo así como un orden que explica las cosas, una idea estructuralista, etc. O sea, la ciencia es en sí un metarrelato. Precisamente esto lo denuncia Foucault, y entonces empezamos a dejar de creer en la ciencia posmodernamente. Dejamos en plural en el sentido de que la sociedad también hace eso. O sea, actualmente que la gente crea en tantas cosas extrañas como los horóscopos o las constelaciones familiares o el psicoanálisis o el marxismo, o que haya tanta diversidad incluso de ideologías permitidas en un mismo lugar. O sea, estos chistes de, no sé, alguien perteneciente a la cultura islámica y alguien perteneciente a la cultura cristiana, y llega un ateo y los 3 van a un bar. O sea, eso es un chiste antes mucho más como... O sea, parece un chiste, pero es lo que realmente sucede. O sea, en el mismo bar, digamos, están una multiplicidad de extraños entrecruzamientos ideológicos. Incluso en la política, Javier Milei actualmente es
es un liberal clásico, lo cual es rarísimo en un mundo globalista, neoliberal, etcétera. Pero al mismo tiempo está muy unido a ideas que son muy conservadoras, del estilo no se le puede llamar presidenta, sino presidente, o el aborto debería ser ilegal, eh, pero eso coexiste. También tenemos a gente claramente tiránica, con orientación claramente derechista, pero que hace una labor, en el fondo, fundamentalmente izquierdista, que es la de, bueno, vamos a retribuir justicia, etcétera, y esto en El Salvador sucede con, vamos a matar a todos los pandilleros, o a ponerlos todos en, o sea, pandilleros es la palabra que usa precisamente Nayib Bukele, y sí, también es una perversión política porque el tipo es muy derechista realmente, pero lo que hace es algo que, bueno, es un poco stalinista también el asunto, es un poco como de izquierda radical, bueno, radical, más bien tal vez extremista, no sé. Y luego están estas cosas del estilo, las políticas pro-transexual, etcétera. O sea, del estilo en Canadá se quería imponer que se dijera oficialmente el pronombre de la persona que la persona designaba, y si no lo decías tal cual como la persona lo designaba, te podían multar. Eso se intentó poner legalmente. No se pudo, pero esta idea es como muy izquierdista también. Pero precisamente Canadá es de los lugares más racistas, más mierda y más derechistas que existen actualmente en política. O sea, es muy interesante como esta conjunción extraña de... Y luego los intelectuales actuales interesantes, en mi opinión, por ejemplo, Zizek, pues él mismo se define como un comunista conservador. O sea, está esta unión extraña entre izquierda y derecha que por sí ya se ha pervertido, porque antes los que eran de izquierda son los actuales que son de derecha, porque cambiaron las orientaciones y los modos de proceder. Eso es precisamente un producto posmoderno. Y precisamente todas estas cosas son particularidades, o sea, son particulares los caminos. O sea, al final, hablar de liberalismos o hablar de feminismos particulares, hay feminismos que están a favor de la comunidad transexual, hay feminismos en contra de... todo esto es particularísimo, o sea, parecería que tendríamos una unificación de luchas, que es a lo que apunta precisamente el izquierdismo clásico, pero pues eso no sucede actualmente y eso es posmoderno también. Entonces no hay metarrelatos, y estos metarrelatos precisamente no solo dejan de existir, sino le dan en la madre a la metafísica per se. O sea, el modo de proceder filosófico anterior, que enunciaba relatos y explicaba la realidad, ya no es. Ahora estamos algo así como negándola o pasando a través de los márgenes en el sentido más derridiano posible. Y ahora la metafísica está muerta. O sea, no solo está muerta en el sentido nietzscheano, sino está muerta en el sentido institucional Foucaultiano. Y yo creo que esa es la gran crisis que actualmente tienen las humanidades, que de por sí las humanidades, en alemán Geisteswissenschaften, mal título por cierto, porque Wissenschaft es ciencia, y a mi parecer una humanidad no necesariamente es una ciencia, pero bueno, se engloba ahora a todas las humanidades, que no son ni siquiera humanidades, en una sola bolsa que la llamamos humanidades, cuando hay ciencias sociales que pretenden ser ciencia pero no lo consiguen porque básicamente no quieren, y por ejemplo cosas como algo propiamente humanístico como la filosofía, y luego están las letras, pero todo esto se engloba actualmente en esta perversión, en esta extraña bolsa conjunta de todo esto son las humanidades. Y esto sucede porque se han visto acorralados, o sea, están queriendo quitar la filosofía de las prepas, por ejemplo, esencialmente en todo el mundo. Al menos han reducido en gran cantidad las clases filosóficas que se pueden dar en prepas. O sea, no ya que en principio no se dan en secundarias, sino que además ahora, en lugar de que sean tal vez 3 horas a la semana, van a ser tal vez 1 o 2. Y bueno, eso tiene que ver con que cada vez como sociedad le estamos dando mucho menos énfasis a lo mal llamado humanista. Pero la culpa la tienen los mismos humanistas, mal llamados humanistas, como Derrida, Foucault, etcétera, que empiezan a enunciar la posmodernidad. Lyotard es el que define o acuña el término, creo, que de nuevo no importa. O sea, no importa el estilo, o sea, no es Platón. Es un tipo que dijo algo y la posmodernidad es un cadáver que encontramos en el camino. O sea, al final no hay monumentalismos ni nombres en la posmodernidad. Eso es lo más extraño del asunto, pero Lyotard es un buen referente si quieres aprender de la explicitación de la posmodernidad. Pero todos ellos tienen la culpa, porque dicen que no hay discurso, no hay metarrelato, o más bien que solo hay discurso y que hay que ver lo que hay detrás del discurso, pero que al final no hay metarrelato ni contenido positivo enunciado ni enunciable. Lo que termina es como el meme del gato que se
Está ahí el Tom, de Tom y Jerry, que está con una pistola y se apunta a sí mismo. Pues pasa eso, pasa eso. Entonces, interesante, creo yo, el asunto posmoderno. Le dan la madre esencialmente al cristianismo, al liberalismo, eh, pero también al comunismo, a la ética como concepto per se. Mm, Eso pasa con la posmodernidad. Y más que decir que está bien o está mal, mi postura es esencialmente antiposmoderna, pero, pero me resulta bonito, antes de negar algo, similar a no está tan chido leer a Nietzsche sin saber de Platón. O sea, primero conviene entender a Platón. La posmodernidad es este proceso extraño que creo que usualmente no lo explican.